Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a este video comentario. En esta ocasión abordaré uno de los aspectos que se trabajan cuando hacemos informes de prácticas profesionales. Me estoy refiriendo a los fundamentos teóricos o a los referentes teóricos que se plantean en, un informe, de prácticas profesionales. Recordando un poco, sobre todo en lo que es el ámbito de la educación normal, sí, recordamos que para la titulación se está pidiendo tres tipos de instrumentos: el portafolio de evidencias, el informe de prácticas profesionales y la tesis de investigación, que puede ser cuantitativa, cualitativo, mixta. Entonces, estas son las modalidades de titulación que nos plantea el mismo programa de estudios y el plan de estudio del 2018 para educación normal. Obviamente, promovido por la DGESUM, que es la Dirección General de Educación Superior y Magisterio, que determina desde la Secretaría de Educación Pública las políticas para lo que es la educación normal. La DGESUM nos propone que las prácticas profesionales se deben de entender como el conjunto de acciones, estrategias y actividades que el estudiantado desarrollará de manera gradual en contextos y escenarios específicos para lograr las competencias genéricas y profesionales propuestas en el plan de estudios. Destaco otros aspectos nada más porque no es mi interés profundizar en este aspecto. Primero, el punto central de las prácticas profesionales es el conjunto de acciones que desarrolla el alumno. Así de sencillo. Ese es el punto central. ¿Y para qué desarrolla estas acciones? Para que coadyuve a su formación, al logro de ciertas competencias que el plan de estudio prevé que las tenga el alumno. Entonces, aquí el punto central es eso. Y obviamente para eso tienen que hacer, para poderse titular de esas prácticas profesionales, tienen que hacer un informe. Y este informe de prácticas es conceptualizado como un documento analítico reflexivo del proceso de intervención que se desarrolló. ¿Sí? O sea, si duramos 2, 3 meses, los meses que nos programen para la práctica profesional, la intervención didáctica que tuvimos ahí, hay que informarla. Entonces, en ese documento que informamos, es al que le vamos a llamar informe de práctica profesional. Y el eje central de todo el informe de práctica profesional, ya dijimos que es el conjunto de acciones de la práctica profesional, pues es el plan de acción, el plan de mejora. Y un plan de mejora articula intención, planificación, acción, observación, evaluación y reflexión. Son momentos diferenciados. Obviamente, a nosotros la intención queda clara desde el inicio porque es la modalidad que estamos eligiendo y tiene que ver con el objetivo a lograr, ¿no? Pero la planificación y la acción tiene que ver con la intervención. O sea, ¿cómo voy a intervenir? La planeación de la intervención y la intervención en sí misma. Obviamente a nosotros nos interesa estas partes, ¿no? Y obviamente no vamos a entrar en los demás detalles que nos plantea el documento porque retoman elementos de la investigación-acción, si ustedes recordarán, como esta idea de la espiral permanente, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ahí también me interesa nada más que los diferentes momentos de lo que es el desarrollo del plan de acción nos interesa el momento de planeación y el momento de acción específicamente. Y obviamente la acción y el plan de acción que se haga para poder intervenir debe incluir estrategias, procedimientos, propuestas y diseños, ¿sí? La idea es poder mejorar nuestra práctica profesional, ¿sí? Ese es el punto central de esa intervención que necesitamos hacer. Y obviamente, para poder yo hacer ese plan de acción y después implementar ese plan de acción, o sea, intervenir, actuar, pues yo tengo que poner en juego los conocimientos teóricos, metodológicos y didácticos que he aprendido. O sea, el alumno ya cuando va a práctica ya tiene varios semestres en la escuela normal, cursando X licenciatura, entonces ya tiene conocimientos teóricos, didácticos, metodológicos sobre su nivel que va a estudiar, si es licenciado en educación primaria como profesor de educación primaria, si es de preescolar, si es educación inclusiva, etcétera. Y entonces, todos esos conocimientos que él adquirió en los semestres anteriores y que va a seguir adquiriendo, pues hay que ponerlos en juego para poder nosotros construir nuestro informe de práctica profesional en lo general y en lo particular poder construir el plan de acción, ¿sí? Poder construir ese conjunto de actividades, acciones, estrategias técnicas que van a ayudar a intervenir de una mejor manera con mis alumnos. Y obviamente ahí es donde viene un apartado que es el que me interesa en esta ocasión. Nos hablan de fundamentación teórica. Hay que fundamentar teóricamente la intervención que voy a hacer. O sea, que las acciones que yo voy a hacer, las actividades que yo voy a hacer, las estrategias que yo voy a hacer, no es más porque a mí se me ocurrió. Es que a mí me gusta más el mapa mental y voy a utilizar el mapa mental. O es que lo voy a poner a hacer trabajo por equipo. ¿Por qué? Porque yo digo, no, o sea, no es porque yo digo, eso sería algo muy, muy retirado de lo que pretendemos con el informe de práctica profesional. Necesitamos que lo que ustedes decidan intervenir, trabajar, tenga un referente teórico, esté fundamentado teóricamente.
Y esa es la discusión que vamos a tener en este momento, es lo que a mí me interesa discutir con ustedes. Primer punto, hay una tendencia muy, muy fuerte en muchas instituciones a querer creer que Piaget, Vygotsky están en todos lados y en todos lados deben de estar. No, aquí estamos hablando de intervención didáctica, es un campo muy, muy específico. Y ojo, como es un campo específico, hay teorías muy específicas. Entonces no tenemos por qué irnos a las teorías muy, muy generales, abarcativas de todo. Tenemos que irnos a las teorías más centrales, más específicas, porque son las que nos van a permitir entender mejor nuestra forma de intervenir. Si no, muchas veces sí podemos poner la teoría, pero resulta que esa teoría general que yo hablo de Vygotsky, de Piaget, de Ausubel, de Brunner, pues no se aterriza y no se refleja en las actividades. Y entonces desde ahí nuestros referentes o fundamentos históricos están mal. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Ustedes dicen que su fundamento es Piaget y luego de repente ponen mucho trabajo en equipo con sus alumnos. Obviamente este es un error garrafal. Entonces ahí no hay ninguna relación entre el fundamento teórico y las actividades que ustedes realizan. Por eso hay que evitar este tipo de teorías muy generales porque luego nos cuesta aterrizarlas en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que sí debemos utilizar? Sí, bueno, aquí hay ejemplos de teorías generales. Aquí les pongo unos ejemplos, autores muy reconocidos, ¿sí? En amarillo Piaget, rojo Vygotsky, en azul Ausubel, pero pues son algunos de los tantos que puedo mencionar. De preferencia ahorita pónganlos entre paréntesis, no los utilicen directamente. Utilícenlos, más bien utilicen a los que ya trabajaron con ellos para aterrizarlo. Recuerden que, por ejemplo, Piaget fue retomado por mucha gente para trabajar la matemática. Esa gente es la que nos interesa, no Piaget, sino la gente que ya lo utilizó en el área de matemáticas, o en el área de lectoescritura, o en el área de ciencias sociales o de historia. Esa es la gente que nos interesa, son las teorías que nos interesan. Y les pongo una explicación así muy sencilla. Estamos hablando que hay diferentes tipos de teorías. Estas teorías, si nosotros queremos aterrizarlas en nuestra práctica, en nuestro modelo de intervención, en nuestras actividades concretas, pues vamos a batallar. Tenemos el caso de la teoría sociológica, donde para poder llegar a las actividades docentes, pues tenemos que recorrer un largo tramo y hacer varias interpretaciones y explicaciones, a veces hasta muy libres, para poder aterrizarla. ¿Por qué? Porque la teoría sociológica aborda los grupos sociales, no aborda la actividad del docente ni lo que hace el docente. Entonces, ¿puedo utilizarlo? Pues sí, pero tendré que trabajar bastante y puede que en el camino me pierda, ¿no? Lo mismo pasaría con las teorías psicosociales o de la psicología social. Si hablamos teorías que son muy, muy generales, que centran mucho la atención en las relaciones interpersonales, pero no centran su atención en la acción o en la actividad docente, sí, o la acción de enseñar. Y entonces, ¿puedo hacerlo? Sí podría hacerlo, pero vuelvo a insistir otra vez, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque entonces nos podemos perder en el camino haciendo muchas interpretaciones. Es como lo que hacen con el famoso cuento de la neuroeducación, que se pierden totalmente en el camino, dan un salto mortal entre el discurso neurológico y lo que proponen de práctica. O sea, que no tendría ninguna justificación. Lo mismo nos pasará con las teorías psicológicas. Obviamente, ustedes se fijan, de todos modos vamos acortando el camino. Es menos problemático, es menos distante, pero aún así hay distancia. ¿Qué es lo que nos queda más cerca? Pues las teorías psicopedagógicas. Esas son las buenas, las que ya se aplicó el discurso psicológico. Llámenlo ustedes Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunner, Gagné, el autor que ustedes quieran. Ya se aplicó al ámbito educativo. Y hay autores que lo han trabajado ya para la enseñanza de la lectura, o lo han trabajado para la enseñanza del sistema decimal de numeración. O sea, esas son las teorías psicopedagógicas que nos interesan, porque son las que automáticamente nos van a permitir saber cómo debemos de enseñar, y de ahí vamos a sacar actividades muy concretas para la enseñanza, ¿eh? Y esto mismo pasaría en el ámbito educativo, ¿eh? No es lo mismo una teoría pedagógica general, ¿sí? Vamos a hablar de gente así como Celestín Freire, Tonucci, ¿sí? Freire, etcétera, que sí son teorías generales, ¿verdad? Y abarcativas, pero aterrizarlas a lo que hace un maestro, pues sí podemos hacerlo, pero les aseguro que vamos a batallar un poquito, se nos va a dificultar un poco. Ya nos puede ayudar a entrar a teorías didácticas generales, ¿verdad? Ahí sí ya es otra cosa, ¿verdad? No es lo mismo hablar de la didáctica cognitivista, sí, que ya es algo más concreto, ya podemos nosotros entrar a trabajar con ella, pero aún así nos queda un poco largo. Pero luego hay otro tipo de teorías que son las que todavía nos pueden interesar mucho más y que nos ayudan mucho más. Las teorías didácticas especializadas. Hay teorías didácticas de lo que es la enseñanza del español, la enseñanza de la historia, la enseñanza de las ciencias naturales, la enseñanza del inglés. Si recuerden que hasta tenemos hasta la enseñanza de cuestiones de gimnasia, o sea, tenemos de todo. Entonces, esas teorías sí nos ayudan mucho. E inclusive hay otro nivel
que si ustedes pueden recuperarlo, también nos ayuda muchísimo más, que son las metodologías. Hay métodos, ¿sí? Que se han creado independientemente de las teorías y que después se han adjudicado algunas teorías, pero bueno, más allá de su origen, hay métodos como aprendizaje basado en problemas, estudio de caso, ¿sí? Aprendizaje cooperativo, etcétera, ¿sí? Que pueden, o sea, son muy prácticas, o sea, eso ya está ahí directo. Yo puedo retomarlo y entonces al retomarlo, yo puedo directamente decir qué actividades yo como docente puedo hacer y qué actividades hacen mis alumnos. Entonces no tengo que hacer interpretaciones, no tengo que hacer elucubraciones, no tengo que libremente discutir cómo lo haría, sino que ahí directamente se maneja. Entonces, ¿qué es lo más adecuado? Trabajar teorías didácticas especializadas o teorías metodológicas. En el anterior les dije que las teorías psicopedagógicas. Aquí les diría que las mejores son las teorías didácticas especializadas y las metodologías. Les pongo algunos ejemplos. ¿Sí? Una teoría didáctica o una teoría psicopedagógica general, si nos va a hablar específicamente por su característica, que es didáctico o psicopedagógico, nos va a hablar ahora sí, no de cualquier cosa educativa ni cualquier cosa que tenga que ver con la educación, nos va a hablar de la enseñanza. ¿Sí? Y entonces eso sí nos ayuda porque eso lo podemos aterrizar muy fácilmente en actividades, en otros concretos, en estrategias. Y entonces les pongo aquí un ejemplo. Está la teoría sociocomunicativa que se ubica en el campo de las didácticas generales con Renzo Titoni. Ustedes pueden conseguir el libro. Obviamente esta es una didáctica o un enfoque muy plasmado en lo que es la interacción lingüística o la interacción conversacional maestro-alumno, pero aún así les da actividades muy concretas de cómo trabajar. Y aquí les pongo otros ejemplos. También un libro clásico de Casani, El arte de dar clases, pues está el desarrollo del conocimiento social y está otro libro relacionado con las ciencias naturales. O sea, son didácticas generales, pero que al ser didácticas no hablan de cualquier tema educativo, de lo que hablan es de la enseñanza y el aprendizaje. Y al hablar de la enseñanza y el aprendizaje nos facilitan muchísimo poder nosotros llegar a construir, pensar las actividades o estrategias didácticas que vamos a utilizar. También podemos utilizar, y yo les recomiendo utilizar teorías muy específicas relacionadas con ciertos contenidos de aprendizaje con una asignatura. O sea, hay asignaturas donde hay teorías muy propias de ellos, ¿eh? Muy propias. ¿Sí? Aquí les pongo un ejemplo. Guy Brousseau, ¿sí? De los compañeros del IREM en Francia, ¿sí? Trabaja lo que es la teoría de las situaciones didácticas. Es una teoría para lo que es el campo de la matemática. Entonces ustedes pueden utilizarla tanto para un término como es la suma y la resta, un contenido como es la suma y la resta, o cuestiones de probabilidad o de razón. O sea, son contenidos matemáticos, entonces ustedes pueden utilizarla y es muy propia de la matemática. Entonces no tienen por qué andar perdiendo tiempo con Piaget si ya hay autores que han ido más allá de Piaget y lo han aterrizado en un área muy concreta, en un campo muy concreto, e inclusive a veces en contenidos específicos muy concretos, como es el caso de Brousseau, les puede ayudar. Esto por poner un ejemplo, hay otros, ¿sí? Tenemos los compañeros a Kenneth y Jetta Goodman, que han trabajado muchísimo lo que es la lectura, ¿no? Pero bueno, por mencionar algunos ejemplos nada más. También podemos utilizar, y les recomiendo utilizar métodos didácticos generales propios de una asignatura. Ya lo había comentado, ¿va? Hay didáctica de las ciencias sociales, didáctica de la historia, didáctica de la geografía, didáctica del español. O sea, esas nos plantean incluso métodos o metodologías muy particulares. Esas son muy adecuadas para utilizarlas como referentes teóricos en un informe de práctica profesional. Nos ayudan a aterrizar en actividades o en estrategias muy concretas de cómo enseñar. Y aquí les pongo el ejemplo, ¿va? Aquí este es un libro también clásico, Didáctica de la Historia, una propuesta de la pedagogía activa, donde Emil Santiago Peinado nos plantea una serie de metodologías dentro de lo que es la pedagogía activa o las escuelas activas para trabajar lo que es la historia, ¿no? Y obviamente aquí les pongo otro ejemplo, que es métodos que pueden ser didácticos porque están fundamentados psicopedagógicamente, o sea, están basados en discurso psicológico, o sea, pero ya aquí ya estamos hablando que no es Piaget, o sea, ya es la gente que siguió después de Piaget, que estudiaron lo que es el constructivismo, que después lo mezclaron con algunos elementos del Vygotsky y establecieron sus propios enfoques para trabajarlo en campos muy específicos. Y aquí les pongo el libro de Entramado de Carles Monereo, ¿eh? Si en este libro, que ellos lo plantean de una perspectiva sociocognitiva, ¿sí? Nos plantean mínimo 10, 12 métodos diferentes, métodos diferentes, ya sea aprendizaje cooperativo o colaborativo. Entonces, estos métodos son generales, entonces ustedes lo pueden utilizar para un contenido de historia, pero lo pueden manejar para un contenido en ciencias naturales o un contenido en geografía, o sea, son métodos que pueden ser utilizados en cualquiera. Y obviamente, al ser métodos, ya traen su lista de actividades, de estrategias que hay que trabajar, y esto nos ahorra mucho trabajo porque entonces no tiene ustedes que estar inventando las actividades que van a trabajar con sus alumnos. Aquí ya está establecido, ¿eh?
Y bueno, para terminar este video, este capítulo, me permito recordar una frase de Pablo Latapí, o uno de los grandes pedagogos e investigadores en México, que nos decía, no hay nada más práctico que la teoría. Y en este caso, yo les repito, si ustedes quieren diseñar un plan de acción con un conjunto de actividades, no hay nada más práctico que una buena teoría. La teoría les va a orientar a qué tipo de actividades. No tienen que estar pensando, inventando actividades. La teoría les dice qué tipo de actividades, en qué momento utilizarlas, con qué intencionalidad utilizarlas. Por eso es importante que ustedes seleccionen adecuadamente el referente teórico con el cual ustedes van a fundamentar su plan de acción, sus actividades del plan de acción para llevar a cabo su práctica profesional y posteriormente hacer su informe de práctica profesional. Y bueno, por mi parte es toda esta sesión. Les recuerdo, este video estuvo dedicado exclusivamente a lo que es cómo utilizar o qué utilizar como referente teórico para nuestra práctica profesional, para hacer nuestro plan de mejora o nuestro plan de acción de nuestra práctica profesional. Hasta luego.